Estamos celebrando la solemnidad de Cristo Rey, queridos hermanos y hermanas. Es el último domingo del año litúrgico. Todo el año litúrgico es un recorrido semana a semana contemplando a Cristo, poniendo nuestro corazón en Cristo Jesús, y cuando llegue el último domingo del año litúrgico lo contemplamos a Él como Rey del universo. Esta es una solemnidad que fue propuesta por el Papa Pío XI a comienzos del siglo pasado, y todo para dar un mensaje. Hay reyes y señores del mundo que son los poderosos de la economía, de las armas y del poder, pero hay un rey distinto, hay un rey que viene a salvarnos, un rey de la sencillez y de la cercanía, que es Jesús de Nazaret. En Él ponemos nuestro corazón, en Él ponemos toda nuestra confianza y queremos que reine en nosotros. Y miren ustedes, queridos hermanos, que la palabra que se nos ofrece en la iglesia hoy es bellísima. El capítulo 18 de San Juan nos muestra una escena de encuentro de dos reyes en el momento final de la misión de Jesús, cuando ya Él está atado y es llevado al tribunal como un delincuente, y se encuentra Jesús, el rey, que era llamado en ese tiempo el rey de los judíos, y el otro rey, que es Pilato, que es un rey gobernante al servicio del imperio romano. Ese diálogo que Juan el evangelista nos muestra en el capítulo 18 de su evangelio nos pone a contemplar el diálogo entre alguien que está reinando en este mundo y otro que es el rey que no es al estilo de este mundo y que su centro es realmente la verdad, el amor, el reino de la paz, el reino de la vida. A la luz de esa palabra de Dios y del libro de Daniel y del primer capítulo del libro del Apocalipsis que tomamos hoy en la segunda lectura, quiero proponerles, queridos hermanos y hermanas, 3 puntos para contemplar a Jesús como Rey que viene a nuestro encuentro. El primer punto: Jesucristo es un Rey que nos ama. Así lo dice la segunda lectura hoy, el que nos ama, el Rey que nos ama. Grábelo en su corazón, ese Rey ama a su familia, ese Rey ama su vida, a pesar de lo que le haya sucedido, a pesar de que esté pasando momentos de dificultad, pero la certeza de ese amor es consuelo y es fortaleza para su vida y para la mía. Entonces el primer punto es que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesús de Nazaret, es un Rey que nos ama. Por eso su reino es de amor, no es de violencia, no es de armas, no es de odio, es el Rey del amor. Él había propuesto que nos amáramos unos a otros y había dicho a sus discípulos, les había enseñado, el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y eso lo hizo realidad Él, porque también le enseñó a sus discípulos, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Pues bien, Jesús fue coherente. Esa sinceridad de su enseñanza sobre el amor la llevó a término en la cruz. Contemplamos al Rey crucificado, al Rey que por amor va a la cruz, al Rey que nos ama hasta el extremo, al Rey que es capaz de entregarse, amándonos a nosotros. Si comprendiéramos profundamente cómo nos ama Dios, tendríamos menos temores, menos miedos, menos dudas, iríamos con más claridad. Si comprendiéramos el amor de Dios, seríamos capaces de amarnos unos a otros y de crear en la historia de la humanidad y de los pueblos y de las culturas un ambiente, una civilización caracterizada por el amor de hermanos, por el amor de familia. Hoy miremos a Jesús y démonos cuenta que Él es el Rey que nos ama, que entregó su vida por nosotros. Segundo punto, nos dice también el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, que es la segunda lectura de hoy, que este es el Rey que nos libra del pecado,
¿sí? El drama del pecado. Ustedes y yo, que hemos sufrido por el pecado en nuestra vida, nos damos cuenta cómo el pecado es capaz de destruir la vida de una persona, de una familia, que el pecado social es capaz de destruir regiones enteras, países enteros. El drama del pecado, la fuerza destructora, la fuerza deshumanizadora del pecado. Jesús lo sabe, y Él sabe que nosotros los seres humanos ni con nuestra razón somos capaces de enfrentar el drama del pecado. No somos capaces. El pecado nos toma, nos esclaviza, nos lleva a perder la dignidad de hijos de Dios y a destruir y a desfigurar el rostro de hombres y mujeres en todos los ambientes. Qué duro es el pecado y ese combate que hay en cada uno de nosotros. Pero hoy hay un anuncio de buena nueva. Hoy hay un anuncio que nos llena de esperanza. Hoy hay un anuncio de salvación y de liberación plena del pecado. Y usted y yo, que hemos experimentado el dolor, la tristeza por el pecado, sabemos que Jesucristo es el Rey que con su sangre en la cruz es capaz de liberarnos del pecado. Alguien que ha pasado por alguna esclavitud, de algún vicio, y que sabe lo difícil que es salir de ese vicio, y que ha vislumbrado una pequeña luz, encuentra en Jesús crucificado, en su sangre bendita derramada en la cruz, la fuerza para liberarse, para ser libre. Jesús vino a eso, a darnos a nosotros la libertad. Y decía San Pablo, Jesucristo me amó y se entregó por mí. En Gálatas 2:20, Jesucristo nos ama y se entrega por nosotros, y entregándose, derramando su sangre, Él nos lleva a la verdadera libertad, para que nosotros tampoco esclavicemos a nadie con las fragilidades que el pecado marca nuestra vida. El segundo punto, entonces, a la luz del Apocalipsis, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que pasó por la cruz, el que fue sepultado, el que resucitó y está vivo, es el Rey que nos libra del pecado por su sangre. Tercer punto, cuando Pilatos está preguntando, interrogando a Jesús, Jesús está respondiendo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, tendría yo toda la burocracia militar defendiéndome, y estarían todos defendiéndome, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es un reino pasajero de un tiempo. Mi reino no es una idea ni una ideología. Mi reino es el amor. Mi reino es la presencia de Dios. Por eso Jesús le responde: tú lo has dicho, yo soy rey, yo para eso he venido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Después Pilato le va a preguntar a Jesús, no es un concepto, no es un argumento, no es algo académico. La verdad es la verdad del amor, es la verdad del Padre, que es misericordioso con nosotros, que nos abraza cuando retornamos heridos por el pecado. Esa es la verdad de la misericordia que transforma la vida de todos los seres humanos. Pero hay un detalle muy interesante en ese diálogo entre Pilato y Jesús, y es que Jesús le dice a Pilato, mirándolo, hablándole a ese rey temporal, le dice: todo el que es de la verdad escucha mi voz. Yo ahí quiero decirles, hermanos, que lo que nos está diciendo Jesús es que abramos el oído, que abramos nuestra conciencia y nuestro corazón para escucharlo a Él. Queremos escuchar al Rey, el Rey que nos invita a escuchar su voz. Escuchémoslo en el silencio y en la oración. Su familia necesita silencio. Mi vida necesita oración. Sin silencio y sin oración, nosotros escucharemos los ruidos de la farándula de este mundo, pero no escucharemos lo esencial, que es la voz del Rey que nos ama y que nos salva. Y miremos a Jesús en su misión
como rey en Galilea, en Judea, en Samaria, acercándose a los pecadores, sanando a los enfermos, curando al leproso, devolviendo la vista al ciego, poniendo a caminar sano al que estaba lisiado. Miren cómo Jesús combina dos cosas: oración y diálogo. Él es capaz de orar en silencio con el Padre y de dialogar profundamente con Él, pero es capaz de dialogar con la mujer samaritana, con la mujer extranjera. Además, Jesús ora en el silencio y enseña. Después de orar, esa oración le da la sabiduría y la fuerza del Padre Celestial en el Espíritu Santo para comunicar la buena nueva de la salvación a sus discípulos y a la humanidad entera. Pero además, también contemplemos que Jesús va a los momentos de oración y de silencio y de allí viene a servir al que está enfermo, al que lo necesita, al que lo está buscando porque está sufriendo en su vida. Entonces, el rey que nos invita a escuchar su voz se convierte en un rey servidor, humilde, sencillo y cercano. Cada vez que usted hace oración, cada vez que usted hace silencio en su casa, cada vez que usted quiere escuchar la voz del Señor en la palabra revelada y en su conciencia, cada vez que usted le dice: Señor, háblame, que yo quiero escucharte, quiero dialogar contigo, quiero que me enseñes, quiero que me indiques el camino y el sendero de la vida, estamos dejando reinar a Dios en nuestro corazón y en nuestra existencia. Él es el Rey de Reyes. Hoy estamos diciendo: venga a nosotros tu reino, Señor. Tomemos los 3 puntos que hemos meditado. Primero, Jesús es el Rey que nos ama, que ama a su familia y que propone como fuerza poderosa y transformadora del mundo el amor. Segundo punto, Jesús es el Rey que sabe del drama y del combate del pecado en medio de nuestra fragilidad y por eso Él es el Rey que nos libera del pecado por su sangre. Solo Él nos puede liberar del pecado. Y tercero, Jesús es el Rey que nos invita a escuchar su voz para que vivamos en la verdad. Venga a nosotros tu reino, Señor. Amén.